¿Cómo están mis queridos amigos y hermanos? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este video de reflexiones. El tema para tratar hoy es el asunto de los levitas. ¿Existen los levitas hoy en día? ¿Hay levitas? ¿Se ha restaurado este ministerio? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en muchos círculos cristianos, no en todos, se está hablando justamente de este resurgir, pareciera de una manera milagrosa, ¿no?, de el sacerdocio levítico, particularmente en los hermanos que se encuentran dentro de los ministerios musicales, de alabanza, de adoración. Allí muchos se hacen llamar a sí mismos levitas. ¿Es esto posible? ¿Se ha restaurado el ministerio levítico? ¿Es compatible el ministerio levítico y la iglesia? Bueno, veamos qué dice la palabra del Señor. Podríamos comenzar con un chiste fácil, ¿verdad? Decir, bueno, levitas, porque levitas orar, levitas congregarte, levitas leer la Biblia, levitas tantas cosas. Pero no estamos aquí para presentar un chiste fácil, sino que estamos para hacer un análisis no demasiado profundo, pero sí con algunas particularidades que me parecen interesantes. En primer lugar, uno para ser de la tribu de Leví o pertenecer al sistema levítico, en primer lugar debería demostrar que es israelita. Pregunto, ¿estas personas que dicen ser levitas, que están en los ministerios musicales, pueden acreditar ser israelitas? Es decir, ¿tienen un documento nacional de identidad, una cédula de identidad, una partida de nacimiento que acredite, que verifique fehacientemente que ellos pertenecen a la nación de Israel? Porque la tribu de Leví es una tribu dentro de las 12 tribus de los hijos de Israel. Por lo tanto, antes de ser levita hay que ser israelita. Eso es una obviedad, ¿cierto? Entonces, estas personas pueden demostrarlo. Por ejemplo, en mi caso, si bien yo vivo en la Argentina, pero soy chileno, yo puedo demostrar que soy chileno porque tengo un documento de identidad, tanto en Chile como en Argentina, tengo una partida de nacimiento, es decir, mi nacionalidad está debidamente acreditada. ¿Estas personas pueden acreditar ser israelitas? ¿Pueden acreditar mediante alguna documentación pertenecer a la nación de Israel? Bueno, vamos a suponer que sí. Deberían también tener un apellido que justifique esa nacionalidad, ¿cierto? Es decir, hay ciertos apellidos que evidentemente son judíos y otros apellidos que obviamente no lo son. Entonces, hasta el tipo de apellido debería coincidir con la nacionalidad israelita. En segundo lugar, si una persona que está en el ministerio musical dentro de la iglesia puede acreditar que es israelita mediante un documento, también debería ahora acreditar que pertenece puntualmente a la tribu de Leví. Es decir, un levita es alguien que pertenece a la tribu de Leví, no pertenecía a la tribu de Judá, ni a la de Dan, ni a la de Neftalí, ni a la de Gad, ni a la de Aser, ni a la de Zabulón, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que acreditar pertenecer no solamente a la nación de Israel, sino puntualmente a la tribu de Leví. Va a ser una tarea complicada porque les digo que en general ni siquiera los propios israelitas saben a qué tribu pertenecen. Por allá por el año 721 a.C., las 10 tribus del norte, cuando la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, reino norte y reino sur, fueron llevados deportados a Asiria. Y se trajo otra gente para poblar la parte norte de Israel. Después muchos pudieron volver, pero ya se hizo una mezcla, se hizo un mestizaje. Es decir, que ni los propios israelitas saben exactamente a qué tribu pertenecen. Entonces, ¿puede alguien hoy demostrarnos que pertenece a la tribu de Leví puntualmente? Hay ciertos apellidos judaicos que obviamente uno sabe que pertenecen a esa tribu, pero fuera de esos pequeños grupos de apellido, el resto no se sabe en general a qué tribu pertenecen. Ahora, lo bueno es que Dios no ha perdido la cuenta la han perdido los hombres, pero no Dios. En Apocalipsis capítulo 7 y en Apocalipsis 14 se habla de los 144,000 sellados que pertenecen a las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, si bien las familias humanas pueden haber perdido la cuenta o la familia israelita, Dios no ha perdido la cuenta, gloria a Dios, pero eso se refiere exclusivamente a Dios. Entonces, estas personas pueden, primero, certificar que son israelitas. Segundo, pueden certificar fehacientemente que pertenecen a la tribu de Leví. ¿Qué pasa si no lo pueden hacer? Nehemías, en el capítulo 7, versículo 64, hablando de los sacerdotes que obviamente pertenecían a la tribu de Leví
y más específicamente dentro de esa tribu, a la familia de Aarón, dice así la palabra del Señor. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Es decir, una persona en la época bíblica, en esta época de Nehemías, cuando ellos regresan de Babilonia, no pudieron demostrar que pertenecían a esa familia, que pertenecían a esa tribu de una manera concreta, es decir, en registros, como estamos hablando aquí, fueron excluidos del sacerdocio. Si una persona que dice estar en el ministerio levítico y dentro de las iglesias no puede demostrar mediante documento que pertenece a la tribu de Leví, por un lado, y también pertenece obviamente a la nación de Israel, no podría estar en el ministerio levítico, es decir, tendría que ser absolutamente excluido. Ahora, vamos a suponer que ante esta difícil y ardua tarea, alguien pudiera demostrarnos por documentos que es israelita y también que es levita. Entonces ahora sí estaría en condiciones de participar con nosotros en la iglesia y formar parte del ministerio. No, la respuesta es absolutamente no. ¿Por qué, pastor? No. Porque Hebreos en el capítulo 13, versículo 10 nos dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, en el pasaje anterior que acabo de leer, no solamente fueron excluidos del sacerdocio, sino en el versículo siguiente, que no leí, pero usted lo puede ir a buscar, en el versículo siguiente, allí en Nehemías 7, 64 y 65, dice que no podían comer de las cosas más santas. Y acá nos dice que nosotros, la iglesia, los cristianos, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, que un levita, una persona que pertenece a la nación de Israel y que pertenece a la tribu de Leví, debe servir ¿en dónde? En el tabernáculo. Porque para eso tiene su genealogía y para eso había sido llamado. Y si una persona está en esas condiciones, no tiene derecho, según el Nuevo Testamento, según Hebreos capítulo 13, versículo 10, de comer de nuestro altar, del altar del cual nosotros participamos, de nuestro servicio de adoración, de nuestro servicio de alabanza a Cristo y de la administración que se hace dentro de la congregación. ¿Qué problema, no? Porque hoy hay muchos que están malinterpretando todas estas cosas para darse un título que no poseen y que no pueden comprobar, pero aún llegado el caso improbable que pudieran ellos demostrar que pertenecen a la nación de Israel y a la tribu de Leví, no podrían participar del altar del cual nosotros participamos. Es una lucha sin sentido, es una lucha de egos absolutamente ridícula y sin sentido. Algunos hablan, citando a Amós, el capítulo 9, versículo 11, del tabernáculo caído de David, y dicen que es la alabanza. No, señores, de ninguna manera. El tabernáculo caído de David no tiene nada que ver con la alabanza. El tabernáculo caído de David tiene que ver con el reino que hoy vemos en Israel desde hace muchos años y siglos, que no hay rey, no hay gobernante, no hay un rey sentado en el trono de David. Cuando venga Cristo, cuando se produzca la segunda venida, Él, como está profetizado, como el ángel le dijo a María, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La restauración del tabernáculo caído de David no tiene nada que ver con la alabanza, tiene que ver con restaurar el trono. ¿Quién se sienta en el trono de Israel? Así es que están totalmente confundidos los que mezclan el sacerdocio levítico con la restauración del trono de Israel, del tabernáculo caído de David. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Cuando uno quiere mezclar, en definitiva, la ley con la gracia, tiene problemas, porque la ley y la gracia son como agua y aceite, no se mezclan. O estás en la ley y perteneces al ministerio de la ley, por el cual ningún hombre será justificado, y el cual es un ministerio de condenación, es un ministerio que es sombra, es un ministerio que es provisorio,
o vienes a la gracia. Porque la Escritura dice, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. La pregunta, ¿has creído en Cristo? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Sí, esa es la respuesta. Entonces ya no tienes nada que ver con el sacerdocio levítico. No, ya no tienes nada que ver con él. Porque tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los levitas eran para el sistema del tabernáculo durante la ley. Nosotros tenemos un altar que es totalmente distinto, que es Jesucristo nuestro Señor. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Para reflexionar.